buen día a todos. Vamos a continuar con el tema de edema. Entonces, para abordar las variaciones que puede haber en las presiones hidrostáticas y oncóticas, vamos a ver una serie de casos clínicos. Entonces, vamos con el caso clínico número 1. Bien, primero recordemos los valores que se consideran como normales. Entonces, recuerden que la presión hidrostática capilar tiene un valor de 17.3, la hidrostática intersticial menos 3, la presión oncótica intersticial menos 8 y la presión oncótica capilar menos 28. Entonces, vamos a simular una serie de casos clínicos de pacientes con alteraciones. Entonces, vamos a simular que es ingresado al hospital un paciente con cirrosis hepática. Se le hacen mediciones de las presiones hidrostáticas y oncóticas a este paciente con cirrosis y sus resultados son los siguientes. Pueden ver ustedes ahí en la tabla de resultados que se marca, como se marca en todos los análisis clínicos, ya sea con un signo, un asterisco, diferente color, cuando tienes alguna alteración de un valor normal. Entonces vean que en la presión hidrostática capilar, en la intersticial, en la oncótica intersticial, todo está bien, pero la presión oncótica capilar tiene una alteración. Entonces, en los análisis clínicos siempre se pone el parámetro de referencia, que nosotros vemos que estos son los valores normales, y vemos aquí en esta situación que nosotros tenemos esa alteración. Entonces, aquí en este caso, nosotros lo que debemos de hacer, si recuerdan, lo que hicimos con estos valores en el video anterior, pues fue hacer una resta para predecir si el paciente iba a formar edema. Entonces, estos valores que nosotros ahora tenemos del paciente con cirrosis, vamos a sustituirlos en la ecuación y podemos predecir si el paciente va a formar edema y obviamente que se le dé el tratamiento correspondiente antes de que esto se vuelva algo que comprometa la vida del paciente y se vuelva incontrolable. Entonces, la pregunta es, con esos valores que se nos presentan, ¿el paciente presentará edema? ¿Cómo lo vamos a saber? Pues lo que necesitamos hacer, si ustedes recuerdan, es que en el paciente normal nosotros teníamos una serie de parámetros que nos indicaban que el paciente normal no presenta edema porque ese 0.3 que ahí en ese caso sale del sistema circulatorio lo drena el sistema linfático. Entonces, vamos a sustituir ahora los valores del paciente con cirrosis. La ecuación que está acá abajo, yo la voy a extraer para que se vea mejor en un espacio nuevo en blanco. Entonces, la ecuación que nosotros habíamos manejado es presión hidrostática menos presión oncótica. La presión hidrostática quedamos que era capilar menos intersticial y la presión oncótica intersticial menos capilar. Entonces, en las siglas que yo había puesto, en este caso la resta queda como viene ahí abajo. Lo que hay que hacer es sustituir los valores como lo hicimos con el paciente normal, pero ahora sustituimos los del paciente con cirrosis. Vean que yo sustituí los valores del paciente con cirrosis y lo que hay que hacer es la respectiva resta. Entonces, 17 menos menos 3 me da 20.3 menos menos 8 menos menos 10 es menos 8 más 10, en este caso me da 2 milímetros de mercurio. 20 menos 2 me da 18.3. Entonces, el resultado total de las presiones, de la resta de las presiones hidrostáticas y oncóticas en este paciente es 18.3. Recuerden que yo les había dicho en el video de formación de edema del paciente normal, siempre sale flujo, pero el sistema linfático tiene un límite que es hasta 15 milímetros de mercurio. Entonces, si tenemos 10 milímetros de mercurio de valor en esa resta, ¿vamos a formar edema? No. ¿Por qué? Porque el sistema linfático va a drenar ese flujo. Pero en este caso, el paciente con cirrosis, ¿cuánto tiene en su resultado? 18.3. Y el sistema linfático, ¿cuánto es lo máximo que le puede ayudar al cuerpo a drenar? 15. Entonces, 18.3 sobrepasa 15 y ese paciente con cirrosis, de acuerdo al resultado que nos dio, sí va a formar edema. El paciente sí formará edema.
¿por qué un paciente con cirrosis hepática forma edema? Nosotros tenemos el esquema del paciente normal que mantiene un flujo más o menos estable. Vean ahí en ese caso, les puse una simulación de lo que serían el sistema circulatorio y el espacio intersticial. ¿Qué pasa en un paciente con cirrosis hepática? Vean ustedes que en las flechas amarillas yo les había dicho que la presión oncótica está dada por las proteínas, en específico la de los capilares por las proteínas plasmáticas. Esas pelotitas en color verde simulan que son albúminas, proteínas plasmáticas. Entonces un paciente que tiene una afección hepática como la cirrosis hace que la fracción hepática del hígado ya no funcione de manera correcta y la mayoría de esas proteínas se sintetizan en el hígado. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente con cirrosis? Vean que ahí en ese caso tengo yo un número determinado de proteínas plasmáticas de pelotitas verdes. ¿Qué pasa con el paciente con cirrosis? El hígado ya no funciona y ya no sintetiza proteínas. Entonces vean respecto al anterior que hay menos proteínas, menos pelotitas verdes. Entonces, la presión oncótica capilar, que es el valor que está ahí alterado, es menos, disminuyó, ya no hay tanta fuerza que se oponga a que la presión hidrostática saque líquido hacia el espacio intersticial. Entonces ahí en ese caso eso hace que salga líquido hacia el espacio intersticial y el paciente se edematice. Vean, paciente con cirrosis, las proteínas que tiene, paciente normal, las proteínas que tiene. Recuerden que las proteínas son las pelotitas en color verde. Entonces, si se echa a perder tu hígado, no vas a sintetizar proteínas, no hay quien se oponga mediante esa presión osmótica, que a final de cuentas aquí se llama oncótica capilar, no hay quien se oponga a que salga el flujo y se va muy fácil hacia afuera la fracción acuosa y se acumula de manera normal en el espacio intersticial hasta el grado que el sistema linfático ya no puede. Entonces, cualquier alteración hepática nos va a causar edema y vean, allí le voy a dar zoom. El paciente ya tiene varias fobias que le dejaron ahí marcadas en las extremidades porque está formando edemas. Entonces, aquí dice cualquier alteración del sistema hepático hace que ya no se produzcan proteínas, baja la presión oncótica capilar y los pacientes tienden a formar edema. Entonces, este es un primer ejemplo de cómo se puede llegar a formar un edema y por qué, sobre todo lo importante es cuál es la alteración del equilibrio que normalmente debemos tener. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo y nos vemos en el siguiente video.